Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo quiero leer una vez más. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y los habéis vencido, dice el pasaje. Oración de guerra. Este es el tema de hoy, oración de guerra. Sin darme cuenta y sin haberlo programado, todo este mes estuve hablando de oración. Oración que cambia cosas, oración que abre los cielos, oración conforme a la voluntad de Dios, oración de guerra. Es lo que hoy quiero mostrarles con la Biblia. Dice el pasaje que hemos vencido y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, y los habéis vencido. Pero yo no puedo vencer si primero no paso por la guerra. ¿Qué pudiera yo vencer si no voy a una guerra? Para vencer tengo que ir a una guerra, tengo que ir a una batalla. Yo veo dos mentalidades en la iglesia de este tiempo. Una predomina. La primer mentalidad, y que es la que predomina, que yo veo, es la mentalidad de oveja. Las ovejitas siempre están diciendo: cuídenme, ayúdenme, órenme, visítenme. Todo es hacia uno mismo. Y la gente que está dentro de la iglesia, que toma esta actitud de solo estar esperando el cuidado de los demás, el abrazo de los demás, la protección de los demás, la atención de los demás, será una iglesia que no avance, que no conquiste, porque no está yendo a la guerra. Entonces la primera actitud de la iglesia es una actitud de oveja. Y yo lo veo en este tiempo. Todo mundo, es más, las ovejitas hacen me y algo así. Hoy en día en la iglesia es: órenme, ayúdenme, visítenme, profetícenme. Y todo es hacia uno mismo. Esa es una mentalidad de oveja. Y no es lo que Dios tiene para la iglesia. La otra mentalidad es una mentalidad de soldados, de guerreros. Es una mentalidad de acción. Es una mentalidad de: no me voy a dejar que el diablo haga de las suyas en mi vida. No voy a dejar que el diablo meta sus manos en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, y me voy a levantar y voy a pelear. No puedo tener una victoria si no voy primero a la guerra. Dios está levantando un ejército en este tiempo. Hay muchos pasajes que lo demuestran. Quiero ir a uno en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 10. Ezequiel 37, del 1 al 10. Y quiero que veas lo que Dios está haciendo o lo que quiere hacer con la iglesia. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Siguiente.
Hasta el 10 vamos a leer. Dice el 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Siguiente: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Siguiente: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Finalmente el 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu y vivieron. Ahora pon atención a la última parte. Dice: y estuvieron sobre sus pies, dice, un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad de Dios de traer vida a los muertos? ¿Cuál era el propósito de que el Espíritu Santo soplara sobre este valle? Este valle, aunque es un mensaje profético para los últimos tiempos, para Israel también, es un mensaje que también es aplicable en este tiempo. Este valle, pudiéramos decir que es todo el mundo que no tiene a Dios en su corazón. Están muertos, no tienen vida de Dios, no tienen la verdad de Dios. Y entonces se para el profeta y profetiza sobre ellos, pero la finalidad está en el versículo 10. Dice: y el propósito de que Dios les diera vida fue levantar un ejército grande en extremo. El propósito no era hacer una novia, el propósito no era hacer a una iglesia adornada. No es el propósito, aunque habrá un momento en que la iglesia se vestirá de novia, pero ahorita no es el momento de estar vestidos de novia. Debemos quitar la mentalidad de novia y vestirnos de soldados, porque dice este versículo: un ejército grande en extremo estuvo sobre sus pies. ¿Para qué es un ejército? Un ejército es para pelear. Un ejército es para conquistar. Un ejército es para establecer o extender un reino. Esto es lo que Dios quiere en estos tiempos. Dios quiere extender su reino sobre la tierra. Dios quiere establecer su reino en la tierra, en cada corazón, en cada familia. Dios quiere hacer algo nuevo. Pero si la iglesia solo tenemos una mentalidad de novia, de ovejas, imagínense a una novia que tiene el vestido de novia y se lo pone durante un mes antes del día de su boda, y después se casa y sigue saliendo a la calle vestida de novia. A mí se me hace incongruente eso. Es incongruente. Y ¿sabes qué? Así ha vivido la iglesia. La iglesia va a ser novia cuando Jesús venga y la arrebate y la lleve 7 años con él al cielo. Entonces estaremos celebrando en las bodas del Cordero. Ahorita no somos la esposa, ahorita no somos la novia. No debemos estar vestidos de novia.
Este es un tiempo de guerra, este es un tiempo de batalla, este es un tiempo en que la iglesia tiene que cambiar su mentalidad de oveja a soldado, porque Dios está levantando un ejército. Otro pasaje para apoyar el Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos. ¿Qué dice ahí? No dice para cantar, para alabar, para ofrendar, para amar, para abrazar. Dice para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, suena bien padre cuando hablamos de la unción, de la presencia de Dios, del río del Espíritu Santo. Suena padrísimo todo esto. Y lo que nos gusta hacer en la iglesia suena muy padre cuando hablamos de alabanza, de adoración, mensajes de prosperidad, de abundancia, del amor de Dios. Pero cuando Dios dice este es un tiempo de pelear, como que ya no nos gusta mucho la pelea. Es más, el mensaje, el tiempo se vuelve un poco más brusco, un poco más violento, arrebatado, y tenemos que prepararnos para la guerra. Este es un tiempo de guerra. ¿Por qué es la guerra? Porque Dios quiere que tú te conviertas en un conquistador, en un vencedor. En el pasaje que leímos en 1 de Juan 4:4 dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué vencimos? Vencimos al diablo, vencimos sus demonios, vencimos sus ataques, vencimos su opresión, su depresión, vencimos la enfermedad, los planes de Satanás quedan deshechos cuando nosotros nos levantamos. ¿Sabes qué está haciendo la iglesia? Se está cruzando de brazos en estos tiempos, y la iglesia solo quiere la bendición, el beneficio, el beneficio. No funciona así. Lo dije hace 15 días. Dios viene y nos da promesas. Dios viene y nos da profecía. Dios envía a sus siervos y nos dan palabra. Y nos cruzamos de brazos esperando que la palabra se cumpla como con una varita, como creemos que sucede con una varita mágica. Y no es así. Yo veo pasajes en la Biblia donde la profecía se cumple, primero porque Dios lo dijo, y segundo porque nosotros ponemos una acción de nuestra parte. Si yo quiero que la palabra que Dios ha hablado para mí se cumpla, tengo que tomar una acción. En este caso estamos hablando de guerra. ¿Quién se va a oponer a que yo alcance el propósito de Dios? Satanás, sus demonios. Ellos se van a oponer. Déjame decirte, Dios es guerrero. En Éxodo 15:3 habla de eso. Dios es guerrero. Éxodo 15:3. Un versículo muy corto, pero que muestra esto. Jehová es varón de guerra, dice. Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Si bien Satanás no es rival para Dios, pero eso no significa que Dios no salga a pelear con nosotros. Dios sale y pelea a nuestro favor, y no porque haya un pleito entre Dios y Satanás. No, ya lo he dicho eso muchas veces. Aquí en la iglesia lo declaro continuamente. Satanás no es rival para Dios. Entonces no hay una pelea entre Dios y Satanás. Pero eso no significa que Dios no salga adelante de nosotros con sus estrategias, con su revelación, para que nosotros vayamos a la guerra y conquistemos. Hay muchas estrategias que Dios le dio a Israel para la conquista. Una de ellas que me gusta mucho es
la toma de Jericó. Si tú vas a Josué capítulo 6 versículo 1 dice: y Jericó estaba cerrada, y añade, y bien cerrada. Había una puerta ahí, pero estaba cerrada. Y cuando dice y bien cerrada, significa que la cerradura estaba reforzada para que no hubiera forma de poder entrar. Y humanamente Israel no hubiera podido entrar si Dios no les da una estrategia de guerra. Y Dios le dijo a Josué: rodea la ciudad una vez al día. Siguiente día rodea la ciudad 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. El séptimo día rodea la ciudad 7 veces. Y ahora vas a gritar. Era una estrategia de Dios. ¿Cómo pudiera ser que un grito de una gente pudiera derribar toda una muralla? Una muralla tan ancha que dicen los historiadores que en la parte de arriba de la muralla hacían carreras de caballos. Y también vemos en la Biblia que en la muralla había casas, y no eran departamentitos tan chiquitos como los de Geo. Eran casas, tenían patios, estaban grandes, y había casas en la muralla. Pero Dios dio una estrategia. Ellos se pararon, gritaron, y las murallas se derribaron. ¿Sabes qué pasó ahí? Dios dio una palabra, el pueblo hizo una acción, y Dios salió, les dio una estrategia, y Dios salió y les dio una victoria. Pero ellos tomaron una acción. No habrá forma de que nosotros tomemos victorias solamente escuchando profecías, solamente escuchando palabras. El otro día mencioné una palabra y hoy la quiero mencionar otra vez. En la iglesia todo se hace retórico. Solo es retórico. Y yo busqué esa frase, retórico, y el diccionario dice que retórico significa hablar, 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 hablar sin ver resultados. Y todo pasa en la iglesia. Los profetas vienen y profetizan y se hacen profecías retóricas. Y ya estamos cansados de que todo sea retórico. Yo estoy cansado de eso. Yo no quiero solo palabras, quiero ver la gloria de Dios, quiero ver la mano de Dios, quiero ver la conquista de Dios, quiero que Dios nos lleve a otros niveles. Pero si solo estoy esperando, extendiendo mi mano, bendíceme, 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 o alabando y adorando, y no me visto para la guerra, entonces no veré victorias. Vosotros sois de Dios, dice el versículo, y los habéis vencido. Significa que salí, que peleé, que me levanté contra el enemigo en el nombre de Dios. Dios está con nosotros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, él enfrentó a Satanás no una sola vez, porque la gente piensa que Jesús peleó con Satanás solo en el desierto, y no es cierto eso. Cuando Jesús comienza su ministerio, el primer enfrentamiento fue ese, o por lo menos el primer enfrentamiento que está registrado en la Biblia. No sé si atrás hubo otros, no lo menciona, puede que sí, pero el que está registrado está en Mateo 4 y en Lucas capítulo 4, donde Satanás se enfrenta a Jesús y Jesús tiene armas de guerra, lo vence. Y dice en Lucas 4, dice que cuando Satanás se fue, dice, y se fue por un tiempo. Quiere decir que regresó más adelante. Y claro que sí regresó. Cuando Jesús iba caminando, vemos a los endemoniados que se le paraban a él. Y hay un pasaje en Marcos, dice que los demonios le resistían. Está hablando de una guerra. Y Jesús tomaba las armas de guerra, peleaba contra los demonios, los echaba fuera. Ya iba a decir en el nombre de Jesús, pero era el mismo. Entonces Jesús lo venció. También otra ocasión donde Jesús enfrentó demonios fue en el huerto de Getsemaní. Dice que fue y oró 1 hora. Regresó, encuentra a los discípulos durmiendo y les dice: oren y velen conmigo 1 hora, 1 hora. Y va y regresa a Dios y le dice: Dios, mi alma
está angustiada hasta la muerte. Si es posible que pase de mí esta copa. Cuando dice que Jesús estaba angustiado hasta la muerte, está hablando de una guerra que él estaba enfrentando, una guerra que él estaba peleando. 3 veces Jesús oró esa ocasión en el huerto de Getsemaní. Cuando se paró, Jesús le dijo a sus discípulos: vámonos. El príncipe de este mundo, y se refiere a Satanás, dice: viene y nada tiene mí. Entonces Jesús había ganado la victoria. Lo que él iba a hacer allá en la cruz, él lo ganó acá en el huerto de Getsemaní. Jesús enfrentó a Satanás y a sus demonios una y otra y otra y otra vez. ¿Qué quiero decirte con esto? Primero te dije, Dios está levantando un ejército. Y te afirmo, en segundo lugar te afirmé que Jesús enfrentó a Satanás y sus demonios muchas veces, porque Dios es varón de guerra. Y quiero decirte, nosotros estamos en medio de una guerra. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos en medio de una guerra. Y toda guerra es cruenta, sea chica, sea grande, sea de la forma que sea. Toda guerra es cruenta, es difícil. La ventaja aquí es que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios de nuestro lado. Dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Deja de estarte quejando, deja de estar lloriqueando, deja de estarte haciendo o más bien autoflagelando. Levántate, pelea, toma las armas de Dios, enfrenta a Satanás y ve contra ellos en el nombre de Jesús. Y dice: y vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dios nos da armas de guerra. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que estamos en medio de una guerra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí hay una jerarquía diabólica, y yo veo por lo menos 5 formas en que Satanás se organiza para hacer guerra contra la iglesia. Satanás no va a pelear contra los que son suyos, ya los tiene ganados. Satanás va a pelear contra la iglesia. La guerra es entre la iglesia y Satanás. Dios va delante de nosotros como varón de guerra. Él nos ha dado su espíritu. Entonces tenemos que alistarnos para la guerra. Mira, en mis tiempos con Dios, la primera parte yo la disfruto mucho, porque es un tiempo de intimidad, es un tiempo de comunión. No le pido, no estoy pidiendo por nadie, solo es adorarlo, reconocerlo, y disfruto ese tiempo, la primera parte de ese tiempo. Pero después de ese tiempo, la segunda parte en mi tiempo de oración de todos los días es de intercesión. Y en la intercesión no siento lo mismo de agradable que sentí en el tiempo de comunión. En la intercesión a veces hasta me siento cansado, me siento maltratado, a veces adolorido, porque es un tiempo de guerra. No esperes que todos los momentos van a ser así como que estás volando entre las nubes. No, mira, yo entiendo esto. El primer tiempo que yo paso con Dios todos los días es un tiempo de intimidad. En este tiempo siento su presencia. En este tiempo siento al Espíritu Santo tan intenso. A veces estoy llorando de felicidad, de alegría. Siento su presencia, recibo fuerza, recibo guianza, recibo unción, recibo el toque de Dios aquí. Pero después paso a la guerra, y cuando yo paso a la guerra puedo sentir la dirección del Espíritu Santo para pelear. Entonces, no esperes que todo momento va a ser siempre agradable, como que estás flotando en las nubes. Hay tiempos de guerra, y este es un tiempo de guerra. Dios
nos ha llamado a la guerra. A veces Satanás no se presenta de una forma tangible o de una forma visible. A veces Satanás viene y solamente empieza a influenciar las mentes. En Efesios 2:2 habla de eso, cómo Satanás influencia las mentes, los corazones. Yo dije hace un momento, él no hace guerra contra los que ya están de su lado, solamente los sigue influenciando. Entonces entra la iglesia y hacemos guerra, detectamos esa influencia, peleamos contra esa influencia en el nombre de Jesús. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Si lees el versículo 1 dice que Él nos perdonó los pecados. Y dice aquí el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora nota, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, y se refiere a un demonio, a un principado, dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en la mente, en el corazón, los mantiene bajo una influencia. Dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esto es una influencia diabólica. Esto es una influencia diabólica. No es una guerra contra ellos, pero es una influencia. Ahora, esta influencia a veces se llega a meter a la iglesia cuando la iglesia vive una vida carnal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues levantémonos. Es un tiempo de guerra. Este es un tiempo de guerra. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Quiero que tengas la certeza de algo. Ten seguridad, ten confianza en Dios. Hace años prediqué en una iglesia y me decían, por favor, no hable de demonios. Y yo pregunté, ¿por qué? No se trata de exaltarlos, no se trata de colocarlos más alto que nuestro Dios, pero es una realidad en la que todos estamos envueltos en medio de una guerra. Y me dijeron, es que si usted habla de demonios, se nos van a aparecer en la noche, los vamos a poder ver. Y yo dije, ojalá los puedas ver para saber dónde darles. Dice Efesios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no peleamos, no militamos, no peleamos según la carne. Fíjate eso. No peleamos según la carne. ¿Y qué dice el 4? Porque las armas de nuestra guerra, dice ahí, no son carnales. No son estrategias humanas, no son fuerzas humanas. Dice ahí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos ha dado armas. Decláralo ahí en tu casa, donde estás, dilo: Dios me ha dado armas espirituales. Tengo armas para destruir las fortalezas del diablo. Lucas 10, 19 dice que Él nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Dios te ha dado autoridad. Tú eres hijo de Dios, entonces eres una persona llena de autoridad. No tengas miedo a los demonios, no tengas miedo a la batalla. Dios te ha dado armas y Dios te ha dado autoridad. Tú tienes autoridad. Hay un ejemplo, y este va a ser el último pasaje que quiero leer el día de hoy. Mateo capítulo 17. Versículo 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Es decir, que este muchacho estaba endemoniado, estaba poseído por un demonio. Y lo he traído a tus discípulos
pero no lo han podido sanar o liberar, yo diría. Ajá. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, tráiganlo. 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género, nota eso, no sale si no es con oración y ayuno. Oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Ya oraste y no se ha ido la enfermedad, pues empieza a ayunar. Y no ha pasado todavía nada, pues sigue orando y sigue ayunando. Jesús con este pasaje nos está dando una promesa de que si lo hacemos con oración y ayuno, el demonio va a tener que irse. Como cantamos hace rato, no hay demonio que pueda resistir el poder y la presencia de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Refuerza. Esto es lo que quería yo decir con este pasaje. Refuerza tu batalla, refuerza tu guerra. Tú no puedes seguir peleando contra lo que estás peleando con armas pequeñas. Tienes que levantarte y tomar el armamento pesado que Dios nos ha dado. En ti está. Yo digo que hay dos opciones: o eres vencido o eres vencedor. O eres derrotado o tú eres alguien que derrota al que se le opone. Solo tenemos estas dos opciones. No hay puntos intermedios. No digas: yo no voy a entrar a la guerra, yo no voy a pelear. No digas eso, porque si eres hijo de Dios, indudablemente estás en medio de una guerra. Indudablemente estás en medio de una batalla y no puedes rechazarla. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que está conmigo no solo recoge, sino desparrama. Dios quiere que tú puedas arrebatar a Satanás lo que Dios ya te dio. Hoy el Señor me dio una visión en mi tiempo personal de oración. Lo tomé para mí porque ha sido insistente. Ya venía como desde hace un mes. El Señor me estaba mostrando llaves y no entendía. Y oraba: Señor, ¿qué significan estas llaves? Y hoy me vi parado frente a una puerta gigante, muy enorme, y tomé una llave y entró y pude abrir. El Espíritu Santo me dijo esto: Satanás ha peleado por mantener las puertas cerradas. Satanás ha luchado por mantener puertas cerradas en tu vida. Pero yo te he dado llaves, te he dado armas. Levántate y pelea. Y entonces yo entendí que este es un tiempo de guerra. No es un tiempo de pasividad. No es un tiempo de estarme vistiendo de la novia. No es un tiempo solamente de venir y disfrutar la presencia de Dios. Eso es lo que a nosotros nos apasiona. Y no es que esté exaltando a Satanás, no. Yo creo que Satanás ya está vencido. Yo creo que Satanás está derrotado, solo que no acepta su derrota. Pero como leímos hoy, vosotros sois de Dios, tú eres de Dios y lo has vencido. Solo por el hecho de que tú le perteneces a Dios, tú ya venciste. Solo que tienes que ir y tomar lo que Dios ya te dio. Tienes que tomar las victorias que Dios ya te dio. Entonces, levántate. Termino. Alguien me preguntó una vez: ¿qué locura es eso de atar y desatar? Yo le dije: ¿por qué dices locura? Me dice: ¿cómo yo puedo atar a Dios o su obra o su mover?
Y le dije, estás equivocado, no está hablando de eso. Si tú te vas unos pasajes más atrás, Jesús le dice a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán, no ganarán contra la iglesia. Sí hay una guerra, pero está profetizado que no ganarán, no prevalecerán. Entonces, ¿qué hago? Y después Jesús le dice a Pedro, y a ti te digo, a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates, primero mencionó una guerra y luego dice, y lo que ates aquí en la tierra será atado desde el cielo, y lo que desates aquí en la tierra será desatado desde el cielo. Una de las cosas que yo he hecho por muchos años en cuanto a mis finanzas, cuando yo veo que mis finanzas empiezan a bajar, yo entro a una guerra. Y me he dado cuenta que no pasa ni una semana, a veces la semana justita, pero no pasa ni una semana cuando estoy haciendo esta guerra y peleando y ordenándole a los demonios que suelten lo que Dios ya me dio. Y no pasa ni una semana cuando veo que mis finanzas empiezan a levantar, a levantar, a levantar, a levantar. Entonces yo no tengo por qué estarle rogando a nadie que traiga sus diezmos, sus ofrendas, porque yo sé dónde ir a tomarlas, yo sé dónde ir a pelear. Le decía el viernes a Daniel, le decía que este tiempo ha sido complicado a nivel iglesia. Y le decía, Dios está usando cuervos para traer mis bendiciones. Aún gente que no es ni cristiana, que ni viene ni a la iglesia, Dios los está usando para traer mis bendiciones. ¿Y qué crees? Pues yo, flojito y cooperando en ese sentido. Que vengan las bendiciones que tengan que venir. Pero primero peleé una batalla. Espíritu de pobreza, te vas. Uso las armas, uso la palabra, a veces el ayuno, a veces reforzar la oración, y a veces estoy duro y duro en la mañana, a mediodía, a veces en la noche, y vengo y diciendo, espíritu de escasez, suelta mis dineros, suéltalos en el nombre de Jesús, suéltalos. Y de repente no pasa ni una semana cuando empieza a levantar, empieza a fluir. Te estoy dando un secreto que a mí me ha funcionado por años, por años, por años. A veces le digo a Dios que me dé cantidades exactas o precisas. Le menciono la cantidad, X cantidad. Dios, te pido esto en el nombre de Jesús. Y después de pedir la cantidad exacta, le alabo, le doy gracias, pero lo que hago, me doy vuelta y entonces digo, y diablo, vengo contra ti y te ordeno que lo sueltes del norte, del sur, del este y del oeste. Y entonces empieza a fluir las bendiciones. Eso es en el sentido material. En el sentido de salud, lo mismo, lo mismo. En el sentido de familia, lo mismo, lo mismo. En el sentido de iglesia, es lo mismo. Y he visto que funciona, porque el diablo se te va a querer oponer continuamente para hacer que tu fe mengüe, para hacer que quites la mirada de Jesús y empieces a poner la mirada en las circunstancias. Pero este es un tiempo de guerra, iglesia, este es un tiempo de guerra. Yo quiero que tomes la autoridad que Dios te ha dado y vamos a ordenar que se abra toda puerta. Esa puerta que yo vi hoy en la mañana en esta visión representa cosas que están atoradas, bendiciones que están atoradas. Quita toda pasividad de tu vida. Deja de estarte quejando, en verdad te lo digo, deja de estarte quejando de las circunstancias. Esto se lo dije el otro día a una persona en la iglesia. Deja de estarte quejando, porque cuando vino a verme me dijo, el trabajo, la familia, el patrón, el dinero, y en verdad llegó un punto donde me hastié de tanta negatividad. Y le dije, deja de estarte quejando. Tienes dos opciones.
cambias tu actitud y peleas y tomas la victoria, o de plano déjate ya vencer. Y así va a ser tu vida todo por siempre, porque no estás dispuesto a pelear. Quiero que peleemos. En tu casa, toma a tu familia, visualiza esa puerta que ha estado cerrada, una puerta que no has podido abrir, una puerta que ha detenido bendiciones, las ha detenido. En Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo. Primera de Pedro 1:3 también dice que Él ya nos bendijo. Ya nos bendijo. Ya nos bendijo. Tú dirás, ¿dónde están? Arrebátalo. Arrebátalo. No te quedes con los brazos cruzados. Y si tienes que ayunar, ayuna. Y si ya oraste por tu salud y el pastor ya oró por tu salud y ya viniste a la iglesia y no estás siendo sano, entonces tú solito proclama un ayuno. Y vas a decir, este ayuno lo tomo, lo hago para quebrantar toda fuerza del mal. Y las armas que Dios te ha dado, empieza a utilizarlas. Levanta tus manos donde estás. Señor, hacemos a un lado la vestidura de novia. Nos vestimos de soldados porque tú estás levantando un ejército. Tú eres varón de guerra. Y yo no voy a dejar que el diablo siga dominando. Yo no voy a dejar que el diablo siga influenciando, que siga metiendo su mano. Yo no voy a dejar eso. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo.